Usted, mi nombre es Oscar Ceballos Toribio, entonces vamos a dar por iniciado este trabajo, deseándoles a todos ustedes éxitos en este examen de nombramiento, con la seguridad de que le va a ir bien. Solamente vamos a ir repasando algunos temas muy importantes que considero y que casi siempre viene en el proceso de evaluación docente para este caso. Entonces, vamos a analizar maestros, vamos a analizar el concurso, preguntas del concurso de ascenso a la escala pública magisterial realizado en el 2019. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera nos dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipos están realizando la lectura de un paisaje de la Amazonía. En este contexto se produce el siguiente diálogo entre el docente y los miembros de un equipo. Docente, ¿qué elementos del paisaje ha identificado? Y ahí tenemos varias respuestas, así como la participación del docente. Alejandra. Yo veo en este paisaje árboles que han sido talados. También se ven cultivos en medio de los árboles. Seguro que ahí antes también había árboles. Docente. Alejandra, ¿cómo hiciste para llegar a esa conjetura? Alejandra, observé todo lo que había y me fijé en algunos detalles. Por ejemplo, la forma como estaban cortados los árboles. También vi que habían cultivos en medio de la zona de árboles. Docente, muy bien. Lo que Alejandra ha hecho es una inferencia. Ella relacionó varios detalles que había observado y, a partir de ello, planteó una conjetura. Gabriel, yo he visto en las noticias que hay mucha tala de bosques que están usando hasta drones para saber cuándo el bosque está siendo deforestado. Si no hay vigilancia, se van a seguir perdiendo más bosques. Docente, es cierto. Esta es una situación que se presenta en varios bosques de la Amazonía. ¿Han pensado cómo benefician los árboles a este ecosistema? Y la pregunta aquí viene, ¿cuál de los siguientes procesos no se evidencia en las afirmaciones de los estudiantes? Activación de saberes previos, la generación de un conflicto cognitivo, el desarrollo de habilidades metacognitivas. Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a partir de lo que nos plantea el Ministerio de Educación. ¿Ya? Vamos a partir. Dice, ¿qué significa partir de los saberes previos? Literalmente, esto es un copy y pegue, y ahí está la dirección. Nos dice que consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuanto más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre los saberes previos y el nuevo aprendizaje. En conclusión, podemos decir que los saberes previos es todo lo que el estudiante sabe antes de desarrollar la sesión de aprendizaje, antes de plantear tu propósito de aprendizaje, el cual está representado por su creencia, sus emociones, sus habilidades, sus conocimientos, sus experiencias y civismo, o estas experiencias acá lo plantea como vivencias. Es lo que todo el conocimiento que nos trae, y pueden ser buenas, malas, no sé, pero son los conocimientos que él posee acerca del tema que tú vas a trabajar.
¿Qué significa generar conflicto cognitivo? Porque vamos a ver, ¿no? Y ya que sabemos saberes previos, es todo lo que el estudiante conoce o sabe acerca del tema, acerca del desempeño que se va a trabajar. Ahora vamos a ver entonces qué es conflicto cognitivo. Dice, requiere plantear un reto cognitivo que le resulta significativo al estudiante, cuya solución permite poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que contradice o discute creencias. Acá tiene un conocimiento, entonces el conflicto cognitivo me está planteando que debe contradecir y discutir sus creencias, sus conocimientos, sus emociones, sus habilidades. Se produce entonces una desarmonía entre el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona en la medida que involucra su interés. El desequilibrio generado puede motivar a la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje. Entonces, lo que va a generar el conflicto cognitivo es poner por un lado su conocimiento que tiene, más el conocimiento, la información, ¿no? La idea que contradice o discute sus conocimientos, sus creencias, o en todo caso también puede reforzar, pero más por contrario, esto va a generar en el estudiante que se involucra, se interesa a partir del desequilibrio cognitivo que tiene. Entonces, si ya sabemos saberes previos, conflicto cognitivo, entonces vamos a ver entonces ahora qué es metacognición. Y en este caso he tratado de ver, en este caso he tratado de ver, de partir de tres concepciones. La concepción de habilidad, que es la capacidad de una persona para realizar una tarea correctamente. La cognición, la capacidad humana de conocer y aprender el mundo a través de la percepción y los órganos del cerebro. Cognición siempre casi lo hemos relacionado con conocimiento. En tanto que metacognición, dice, es la conciencia humana de los procesos que realiza. El pensamiento y la comprensión de información e interpretación que hay detrás, entendiéndose como la regulación del pensamiento y sus resultados. Y aquí le planteo un análisis de qué es cognición y metacognición. Entonces, para hacerlo rápido, entonces vamos a plantear que la cognición es un proceso intelectual. Y los ejemplos son la atención, la comprensión, la elaboración, la memorización y la recuperación. En tanto que la metacognición se ha establecido a través de procesos. Hay pasos para llegar a la metacognición. El primer paso, a partir de lo que yo estoy conociendo, a partir de lo que yo voy a tener la atención, la comprensión, voy a elaborar, voy a trabajar, voy a hacer mis apuntes, voy a memorizar, voy a hacer mi organizador de información. Entonces, para yo realizar un proceso metacognitivo, tengo que partir de una planificación, donde todas las acciones se involucren en la selección de pensamiento y estrategias adecuadas para lograr el desempeño. Debo tener un control para comprobar el resultado de todas mis estrategias, si resultaron, no resultaron, y qué estrategias me sirvieron y qué estrategias no me sirvieron. La devaluación, que es un proceso regulador de los resultados, y funciona como un proceso de medida, ¿no? Comúnmente, ¿no? Un proceso en el cual me va a permitir a mí analizar cuánto estoy aprendiendo. Como un proceso de rúbrica, ¿no? Un seguimiento de lo que estoy aprendiendo. Que viene el monitoreo. ¿Ya?
el monitoreo. Entonces me dice, observa la eficacia de la estrategia utilizada. De ser necesario, aplica cambios en el proceso. Y además es necesario, a ver, vamos a ver cuántos tenemos, perdón. Ok. Ya me está planteando la respuesta. Ok, pero y el acceso. Se refiere a la necesidad de adquirir conocimiento en el momento. Entonces, es todo un proceso la metacognición de planificación, control, evaluación, monitoreo y acceso. Entonces, ya me están dando la respuesta acá a partir de esta pregunta. Y me dice entonces, por tanto, si yo ya tengo el conocimiento, si yo ya sé que los saberes previos es todo lo que el estudiante tiene, que el conflicto cognitivo de la generación es el confrontamiento de las ideas que tiene el estudiante con los nuevos conocimientos que le voy a plantear, las nuevas ideas que le voy a plantear, de tal manera que al estudiante le desestabiliza y la metacognición, entendiendo que es un todo proceso planificado, y es cíclico. ¿Qué es lo que no está acá? Lo que no se observa en este trabajo. Y activación de saberes previos, si dice, yo veo que en el paisaje hay árboles y que han sido talados. Acá hay un conocimiento previo. Talado, también se ve cultivos. Está hablando de cultivos de árboles, ¿no? Sí, además también dice, he visto noticias, acá dice, acá, Gabriel, por ejemplo, dice, yo he visto noticias que hay mucha tala de bosques y que están usando hasta drones. Veías, y hay conocimiento previo. ¿Ya? Ya hay conocimiento previo. Desarrollo de habilidades metacognitivas. Hay todo un proceso de organización y planificación. Yo veo un paisaje de árboles, porque acá dice, durante la sesión de aprendizaje están realizando la lectura de un paisaje. En este contexto se produce el siguiente diálogo. Se están analizando y hay un proceso de planificación, lo que estamos planteándoles aquí. Y hay todo un proceso de planificación, control, hay un proceso, cómo están avanzando, evaluación, de monitoreo, de acceso. Entonces, pero lo que sí no se muestra en esta actividad, por ejemplo, es la generación de un conflicto cognitivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, aquí... Maestro, una consulta. Dime. Pero si la pregunta dice que están leyendo algo. Ajá. Pero Sí. si ya están leyendo algo, creo que no es pues saberes previos, ¿no? Pero en la parte final donde dice Gabriel, yo he visto noticias, ¿no? Esa sí es una información de él, porque él ha visto noticias en casa, de repente ha visto en algún periódico, esa es información de él. Pero mire, Alejandra dice, yo veo en este paisaje, ella está prácticamente describiendo la lectura, ya no sería saberes previos. Pero si vemos de Gabriel, sí está hablando de saberes previos, pues, ¿no? Sí está hablando porque él está... Claro, pero acá dice, maestro, ¿cuál de las siguientes no se evidencia? Al comienzo no se debería ver, pues no se evidencia saberes previos porque están leyendo algo. Pero sí se evidencia, por ejemplo, saberes previos, ya no sería la respuesta a saberes previos, porque Gabriel dice que él ha visto en noticias, ¿no? Ese es un conocimiento de él, bueno, no tiene nada que ver con la lectura. Entonces, hasta ahí ya está bien, pero la pregunta un poco que marea, pues. Sí, por esa razón, maestro, pero bien, o sea, pero buena participación, maestro, bien, me alegro. Si no, aquí te dice cuál de los siguientes procesos no se evidencia en las afirmaciones. En esta afirmación... Claro, en esa parte sí, pues no hay conflicto cognitivo en toda esa parte. Claro, no hay conflicto. Claro, no hay un elemento que le contradice. No hay un momento, pero has visto que hay una tala de árboles. Solamente, pero además también hay la contaminación por petróleo, que no solamente, entonces le tienen que contradecir a lo que está planteando y no se muestra acá, por eso dice no se evidencia. Es muy importante, no solamente por ello yo también participo en los concursos y a veces esta palabrita, a veces no le damos, o sea, nos vamos por esta primera parte, por la parte del contexto de la contextualización, nos vamos por lo que plantea el trabajo, pero a veces no nos enfocamos en esta última pregunta, maestro. A veces no nos enfocamos. Y eso hay que, al momento de dar la evaluación,
hay que hacerlo así como ahora, de manera tranquila. Entonces, porque a veces, por querer apurado, entonces no nos percatamos de la pregunta ¿cuál de los siguientes procesos no se evita? Pero sí es necesario tener el conocimiento, que son saberes previos, que son conflicto cognitivo, que es cognición y metacognición. Entendiendo que la metacognición es un proceso, dice conocimiento, de regulación de actividad mental, y lo plantea Bron, ¿no? Y ese es el autor también que el ministerio va utilizando. Lo que estoy planteando aquí es cómo el ministerio está utilizando las concepciones, el Mineduc no está utilizando estas concepciones y a partir de estas concepciones se van generando o se van planteando las evaluaciones. Ya, entonces, bien, vamos a la siguiente, también que tiene que estar relacionado con lo que estamos hablando, con lo del trabajo. Durante una sesión de aprendizaje, la docente solicita a los estudiantes que de manera individual y sin ayuda de las fuentes de consulta, describan cómo ellos creen que es la selva peruana. Tienen que describir. Ya, entonces, y me dice, está bueno, vamos acá. Entonces, y me dice, y plantea, todo el territorio de la selva peruana es totalmente plano y como un manto verde. Ese es el comentario. Uno de los estudiantes comenta, ese es su saber previo, y es lo que tiene, lo que tiene. La docente ha notado que varios estudiantes están de acuerdo con esta afirmación. Por ello, ha planificado una actividad empleando el siguiente perfil topográfico que proyecta la altitud en el eje vertical y la distancia al eje horizontal. Y la pregunta dice, teniendo en cuenta el perfil topográfico presentado, o sea, teniendo en cuenta este perfil topográfico, perdón, teniendo en cuenta este perfil, perdón, teniendo en cuenta este perfil topográfico, que ya tengo en cuenta, me está diciendo, teniendo en cuenta el perfil topográfico, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para generar en los estudiantes conflicto cognitivo respecto a su representación de la selva peruana? Voy a buscar conflicto respecto a su representación de la selva. ¿Y cuál es la representación? Que todo el territorio peruano es totalmente plano, en función a esto. Entonces, ya, y me dice, ¿qué es lo que va a hacer? Teniendo en cuenta el perfil topográfico, ¿cuál de las acciones pedagógicas es pertinente? Acciones pedagógicas es pertinente para generar en los estudiantes conflicto cognitivo respecto a la representación de la selva peruana que tiene. Entonces, ahí nos dice, pedir a los estudiantes que ubiquen en el perfil topográfico la altitud de Iquitos. Luego, solicitarle que averigüen qué localidad de la vertiente occidental de los Andes se encuentra en la misma altitud. Por último, pedirles que elaboren un organizador gráfico en el que comparen las características del paisaje de ambos lugares. Recordemos, está pidiendo conflicto cognitivo. Busca, o sea, qué es lo que se debe hacer de manera pertinente para el conflicto cognitivo. Pedir a los estudiantes que indiquen a qué regiones naturales pertenecen los lugares ubicados en el perfil tropical según su altitud. Si tienen un conocimiento que es plano, entonces acá dice, ¿ves? Pedir a los estudiantes que indiquen a qué región natural pertenecen los lugares indicados en el perfil topográfico según su altitud. Entonces acá. Luego solicitarles que averigüen las características de relieve de esos lugares. Por último, pedirles que considerando lo averiguado, dibujen cómo se imaginan el paisaje de cada uno de estos lugares. C. Pedir a los estudiantes que identifiquen en el perfil topográfico los lugares que se caracterizarían por tener un relieve plano. Luego, solicitarles que averigüen las principales características de la región natural en la que se ubican estos lugares. Por último, pedirles que elaboren explicaciones acerca de las potencialidades que ofrece. Entonces, aquí, en la tercera, no es automático, porque pedirles que identifiquen el perfil topográfico de los lugares que se caracterizarían por tener un relieve plano. Entonces, no está relacionado con esta pregunta. Está entre la A y la B. Entonces, pero la A me dice pedir a los estudiantes que ubiquen en el perfil topográfico las altitudes de Iquitos.
aunque va a subir. Luego solicitar que averigüen que la localidad de la vertiente occidental del océano se encuentre en la misma altitud. Ya, o sea, va a averiguar que la localidad de la vertiente occidental del océano se encuentra en la misma. Por último, pedirles que elaboren un organizador gráfico. Tienen. Pero la B me dice, pedir a los estudiantes que indiquen a qué regiones naturales pertenecen los lugares indicados en el perfil topográfico. Si ellos tienen que todo territorio de la selva es totalmente plano, entonces cuando el maestro le pide que indiquen a qué región natural pertenecen los lugares indicados en el perfil topográfico según su altitud, ya es diferente, veas. 500 metros, 1000 metros, y Quito está aproximadamente entre los 200 metros aproximadamente. Y entonces aquí la respuesta automáticamente es la B. ¿Pero por qué la B? Porque recordemos que el conflicto cognitivo dice, requiere plantear un reto que le resulte significativo, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse, dice B, puede tratarse de una idea, una información de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce entonces una desarmonía. Al momento de plantearle la imagen, ¿verdad?, desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona. Ahí está. Entonces, y eso es lo que está haciendo el maestro, en este caso, al plantearle este perfil topográfico. Entonces, por tanto, aquí la respuesta es la letra B. Vamos a tratar de avanzar rápido porque tenemos que terminar hoy día antes porque tienen otra reunión. Vamos a la siguiente. Esta es la 18. Esta es una pregunta 18. Dice, durante una reunión de planificación, casi siempre viene esto. Durante una reunión de planificación, 3 docentes están dialogando acerca de las acciones que favorecen la metacognición, ¿ya?, en los estudiantes sobre las estrategias de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes propuestas es más apropiada para ello? Vamos marcando, maestro. A medida que voy leyendo, vamos marcando en el chat sus respuestas. No hay problema, podemos estar acertados, ¿no? Porque recuerda que estamos aquí practicando. Es mejor que nos equivoquemos aquí que nos equivoquemos en el examen. Y a partir de nuestra, tal vez si fallamos y nos equivocamos, a partir de eso vamos a aprender. Recuerda que el error nos lleva a la perfección siempre, ¿no? Entonces, y el docente Antonio dice, es fundamental que ayudemos a que los estudiantes reconozcan cuál es el propósito de cada tarea. ¿Ya? Sí, podrán evaluar los recursos con los que cuenta para desarrollarla y el nivel de dificultad de la tarea propuesta. Carolina dice, yo creo que al final de la sesión debemos preguntar a los estudiantes por las conclusiones más importantes acerca del tema trabajado. Luego, cuando les preguntemos sobre esto en la siguiente sesión, recordarán más fácilmente las ideas principales. O sea, la maestra está yendo más por lo conocimiento, ¿okay? No porque acá me dice, yo creo que al final necesitan preguntar a los estudiantes por las conclusiones más importantes acerca del tema trabajado. Luego le preguntemos sobre esto en la siguiente sesión. Recordará más fácilmente las ideas principales. Luciana me dice, es imprescindible que en cada sesión de aprendizaje los estudiantes buscan información relevante en diversas fuentes sobre el tema que se va a trabajar. De este modo garantizaremos que se familiaricen con diferentes tipos de fuentes. Entonces acá Luciana me está hablando de manejo de fuentes. No, Luciana me está hablando de manejo de fuentes. Y aquí la respuesta, ahora vamos a ver cuántos solamente hay en chat. Ajá. Muy bien, Mariela Espínola me está planteando que la respuesta es ok, es la A. Y en efecto, ¿no? Para este caso 18, la respuesta es la A, porque recuerdan que metacognición, maestros, recuerdan que metacognición, recuerden, se establece procesos
regulación de actividades, que parte de la planificación, control, evaluación, monitoreo. No, ahora, no necesariamente van a estar todo esto. No necesariamente van a estar estos en las respuestas, maestros. Como en este caso, ¿no? Antonio, fundamental que debemos que conozcan cuál es el propósito. No saben el propósito o el objetivo, ¿no? Propósito, que hay una relación, aunque son diferentes definiciones, pero más o menos relacionarlo por ahí, porque lo digo porque eso me funciona a mí. Entonces, que reconozca cuál es el propósito. Así pueden evaluar los recursos con los que cuentan para desarrollarse. Van a evaluar. Y el nivel de dificultad de la tarea. Entonces, ¿ves? Metacognición. Entonces, aquí la respuesta de la 18 es la letra A. Entonces, esta es la respuesta. Vamos por la siguiente actividad, la 22. Los estudiantes están escribiendo un ensayo, ¿ok? Ellos están escribiendo un ensayo. La docente tiene como propósito promover la metacognición de los estudiantes sobre las estrategias de aprendizaje para favorecer su autorregulación académica, autorregulación. O sea, ella quiere promover la metacognición para promover la autorregulación. ¿Y cómo se logra la autorregulación? A través de la planificación, control, evaluación, monitoreo. Pero ¿cómo también se entiende cómo también se entiende, maestros? ¿Cómo también se entiende nosotros la autorregulación? Vamos a entender la autorregulación académica al proceso mediante el cual el estudiante participa activamente en su aprendizaje, monitoreando, sabiendo cuánto ha avanzado, regulando si está aprendiendo o tiene necesidad de investigar, aprender, dirigiendo sus actividades académicas de manera autónoma. Es decir, el estudiante busca la autonomía. Para que él logre el desempeño, va a tener una fase de previsión. Y en esta fase de previsión, entonces el estudiante va a tener expectativas realistas. Debe establecer sus propios objetivos y generar un plan. Es el primer paso de la metacognición. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Apoyar a que establezcan su objetivo. Siempre cuando buscamos una metacognición, cuando te dice cuál es el papel del docente en la metacognición, a plantear los objetivos, es que establezca su objetivo. Que se plantean tareas, ¿no? Que se plantean tareas o actividades según su interés, según sus necesidades. Y para eso también, para que logre el objetivo, tiene que utilizar diferentes estrategias. Viene la fase de desempeño. En esta fase de desempeño, el estudiante debe utilizar estrategias específicas y debe ir evaluando si está logrando o no está logrando el desempeño a través de sus actividades. Cómo está cumpliendo esas tareas. ¿Y cuál es nuestro trabajo de los docentes? Motivar siempre que deben tener estrategias, que deben tener técnicas, como por ejemplo usar mapas mentales, subrayados, sumillados, estrategias. La fase de autorreflexión. El estudiante dice durante esta etapa, finaliza su día con una autoevaluación, comparando sus resultados, sus desempeños, logró o no logró. ¿Y qué hacemos nosotros los docentes? Debemos identificar acciones que lo llevaron a tener éxito. ¿Qué acciones? No, también para nosotros plantearlo, ¿qué debe mejorar? Generando en ellos que comparten esa estrategia y cómo les ha permitido autoevaluarse en este proceso. Entonces, aparte de lo que entendemos también que autorregulación académica se relaciona siempre con la metacognición, maestros. Entonces, la pregunta aquí, acá la 22 me dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro del propósito del docente? ¿Y cuál es el propósito del docente? Promover la metacognición del sistema sobre sus estrategias de aprendizaje para favorecer su autorregulación, sobre sus estrategias. ¿Ya? Es lo que está pidiendo. Entonces acá. Ahí entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas favorece el logro del propósito del docente? ¿Qué pregunta?
La primera, ¿cuáles son las tareas que debo realizar para elaborar mi proyecto? ¿Estoy cumpliendo las tareas que planifiqué? ¿Las tareas que establecí han funcionado para realizar el ensayo? ¿Debo realizar otras tareas que no había considerado? B, ¿cuál es la extensión que debería tener un ensayo? ¿Qué temas debo abordar un ensayo? ¿Cuántas fuentes se debe revisar para la elaboración de un ensayo? ¿Con cuántos argumentos debo contar un ensayo? C, la elaboración de ensayo me motiva. Los temas que aborda me interesan. La investigación para elaborar el ensayo será útil para mi vida personal. ¿Y cuál es la finalidad de realizar un ensayo? Recordemos, maestro, que la autorregulación, fase de previsión, que no es más la fase de planificación, ¿ya? Fase de desempeño, que no es más la utilización de estrategias, del monitoreo, y la fase de reflexión, que es comparar los resultados de desempeño. Para comparar sus resultados con los objetivos que establecen. Entonces, por tanto, a partir de esta concepción, la respuesta es la letra A. Cuando se plantea cuáles son las tareas que debo realizar para el ensayo, ya ves, ya estaba en la etapa de planificación. Estoy cumpliendo las tareas, entonces ya está en la siguiente etapa, que es la fase de desempeño, y al final, maestros, dice, las tareas que establecí han funcionado, por ejemplo. Debo realizar otras tareas que no había considerado, la etapa de evaluación, la etapa final. Entonces aquí la respuesta es la 20. De la 22 es la letra A. Entonces, más rápido. En una reunión anterior habíamos hablado de las isolíneas en los mapas. ¿Ya? Entonces, esto es también para recordar que no solamente sirve para saber la temperatura, también las isolíneas sirven para medir la altitud. Y dice, una docente está planificando una salida de campo con los estudiantes a una huaca de un distrito cercano. En este contexto, la docente les ha entregado un croquis de acceso a la huaca y les ha pedido que propongan en qué punto deberían detener el bus para luego ascender a pie con dirección a la huaca. Cada estudiante ha propuesto una ruta. A continuación se le muestran las rutas propuestas por 3 estudiantes. Ruta A, es la que está aquí. La ruta B y la ruta C. ¿Cuál de las rutas, dice acá la pregunta, cuál de las rutas permitirá un recorrido por la ladera de menor pendiente? ¿Cuál de las rutas me permitirá un recorrido por la ladera de menor pendiente, la que tiene menor pendiente? Vamos a ver entonces, ¿cómo se lee la línea? Para tipos de isolíneas que hemos visto la reunión anterior. Ok, acá. La A me dice. Muy bien. Me gustaría que pongan el número de la pregunta y la respuesta. Y así estaríamos monitoreando mucho mejor. Gracias. Entonces, ¿qué tipo de líneas tenemos en disciplinas geográfica, física, oceanográfica, meteorológica? Recuerda, si hablan de isolíneas, también meteorología, todo lo que tiene que ver con fenómenos atmosféricos, que habla de meteorología. Oceanografía, todo lo que tiene que ver con profundidad del mar, la temperatura, la salinidad, los océanos. De hecho, en la física, las curvas de nivel, temperatura, la isogipsa, ¿no? Entonces, no se olviden de este cuadrito, que es muy importante y pues siempre va a venir esta pregunta. Entonces, pero aquí, recordemos que una curva de nivel es la línea visible en un mapa y que une todos los puntos que tienen una misma condición. Y por lo general, te da de la superficie terrestre con conjunto de planos paralelos entre sí. Y están separados así por una misma distancia. En este caso, la distancia es de 10 metros, ¿no? La distancia por este nivel. Entonces, ahora, ojo, hay que entender la representación de esta montaña
se encuentran en esta parte, en el plano, de esta manera. A mayor altitud, casi la mayor altitud va a ir al centro. La mayor altitud y la menor altitud alrededor. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que ha funcionado, y creo que desde el punto de vista también técnico, todas las líneas que están más pegadas, todas las líneas así como esta de acá que están más pegadas, tienen mayor pendiente. Y todas las líneas que están separadas, por lo general, todas las líneas que están separadas tienen menor pendiente. Entonces, la ladera, ¿no? La ladera de una montaña. Entonces, aquí la respuesta, de acuerdo a lo que les estoy planteando, es la ruta A. Porque las isolíneas están más separadas. Y otra también forma para entender la distancia, el recorrido. Recuerdan, cuanto más vamos a subir una montaña, casi una línea directa, esa es la otra, una línea directa como estamos viendo acá, siempre tiene mayor pendiente. Siempre toda, ¿no? Alguien quiere, voy a cortar camino, entonces siempre busca la mayor pendiente, es la que es la más cerca. En cambio, la de menor pendiente siempre tiene una distancia casi siempre es para como una especie de entendimiento de una lectura de... Vamos a la pregunta 19. ¿Alguna pregunta acá, maestro? Quizás revisar las cotas nomás, pues, ¿no? Que está de 700 a 750. Como estos dice, están separadas las líneas, eso quiere decir que el terreno es plano, pues, ¿no? Si están claro, más juntaditas, quiere decir que el terreno es vertical, pues, ¿no? vertical. Por lo que o sea, cuanto más está al medio también a la cima, la altitud es mayor. Esto también es Claro. práctico, maestro. Ya, pero bien, Felipe. Vamos con la siguiente. Esto ya hemos planteado, esto ya lo hemos planteado. La 19. La 19 nos dice de la siguiente manera. La demanda de un bien, vamos a hablar sobre economía, la demanda de un bien o servicio depende de diferentes factores. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta tres factores determinantes de la demanda? Demanda, o sea, los que venden. Demanda, los que compran. Siempre esa relación, maestro. Ofertante, a veces nuestros estudiantes creen que oferta es pedirle, ¿cómo se llama? La rebaja. Y ahí ya es ya la ley de la oferta y la demanda. Cuando un ofertante y un demandante acuerdan el precio. También esto se trabaja en el, ¿cómo se llama? Mercado de competencia perfecta. Ahora, también está hablando de tres factores. Entonces, el precio del bien, la tecnología y los bienes sustitutos, ya, y me está hablando de factores. O sea, ¿qué me está diciendo? La demanda de un bien o servicio depende de diferentes factores. ¿Cuál de las siguientes presenta tres factores determinantes de la demanda? Determinantes de la demanda, o sea, lo que del vendedor. Bueno, entonces, precio del bien, tecnología, bienes sustitutos, precio de los insumos, número de consumidores y clima, costos, precios de bienes complementarios y precios de bienes sustitutos. Aquí la respuesta es la que recuerda, demanda, los compradores. Los compradores siempre van a ir siempre por sus gustos, por sus preferencias, por el precio del bien. El demandante siempre va a buscar menor precio y el ofertante siempre va a buscar el mayor precio de sus productos. Va a querer ganar, pero va a querer tener mayores utilidades, en economía mayores utilidades. Y el precio de los bienes sustitutos. Ahorita con esto de la gripe aviar, se han disparado el precio del pescado, se ha disparado el precio del cerdo, se ha disparado el precio de la carne vacuna, del vino, se han disparado. ¿Por qué? Porque ya con este problema de la gripe aviar, entonces el demandante siempre va a ir, va a buscar comprar menos, pero va a ir también en función de estos factores que van a determinar la demanda. Entonces, ok, maestro. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué les planteo esto? ¿Por qué?
Recuerda, siempre que vamos a tener en cuenta es la competencia que gestiona responsablemente los recursos económicos, donde el estudiante debe ser capaz de administrar los recursos de ellos mismos, de los familiares, a partir de asumir una postura crítica en el manejo de esto. Y para eso tienen que manejar una información y hacer uso responsable de esa información. Y además tiene que actuar como un agente económico, comprendiendo la función de los recursos en la satisfacción de necesidades y el funcionamiento del sistema económico. Esto implica la combinación de capacidades. Recordemos siempre, manejo de marco teórico en ciencias sociales. La capacidad que tiene gestionar responsablemente los recursos económicos comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero y toma decisiones económicas y financieras. En la primera capacidad, identifica roles de los diversos agentes económicos: familia, empresa, Estado, mercado. Analizar la interacción y entre ellos, entre familia, empresa, mercado, Estado. Y ahí todavía nos plantea, y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones, que ahí hay que ver al Estado como un ente regulador o al Estado. Vamos a la toma de decisiones. Supone planificar el uso de recursos, me dice, económicos de manera sostenible en función de sus necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y así como de ejercer sus derechos y deberes como consumidor. Toma decisiones. Entonces, a partir de lo planteado es lo que estamos planteándole las preguntas. En el siguiente, esto es muy importante, maestro, en el siguiente gráfico casi siempre vienen las curvas de la oferta y la demanda. En el siguiente gráfico presenta una situación de equilibrio, de equilibrio en el mercado de camisas. El punto de equilibrio, el punto de equilibrio es este. Recordemos que los ofertantes siempre van a querer obtener el mayor precio. Mayor precio. Siempre van a querer tener, siempre van a querer obtener el mayor precio de su bien o su producto. Ya siempre van a querer tener el mayor. En cambio, el demandante siempre va a querer tener, o siempre va a buscar el menor precio. En este caso, el menor precio de las camisas. Acá nos preguntan, de las siguientes afirmaciones es la correcta, asumiendo que todos los factores se mantienen constantes. En un mercado de oferta y demanda, todos los factores se mantienen constantes. Dice, a un precio de 60 soles, a un precio de 60 soles, más o menos estamos hablando acá, a un precio de 60 soles, a un precio de 60 soles, ¿ok? Se genera un exceso de oferta. Se genera un exceso de oferta. Porque los consumidores demandarán una mayor cantidad de camisas que la ofrecida por los productos. Acá me está diciendo, entonces, que acá me está diciendo que según el concepto A, va a funcionar así. Entonces, más o menos, acá una oferta. Eso es lo que me está diciendo. La B, a un precio de 60 soles se generará un exceso de oferta. Porque los consumidores demandarán una mejor cantidad de camisas que la ofrecida por los. Recordemos, equilibrio de mercado, Cavis, equilibrio, el punto de equilibrio. Entonces, si aquí hay un equilibrio, todos entre consumidor y producción, puede ser 50 soles, si sube a 60 soles, o sea, si sube a 60 soles, porque los consumidores demandarán menor cantidad, o sea, aquí, menor cantidad. De camisas que la ofrecida por los productores. Y a un precio de 60 soles, se genera un exceso de demanda porque los consumidores demandarán una mayor cantidad de camisas, o sea, mayor cantidad de camisas, mayor cantidad. Entonces, ahí, ¿cuál es la respuesta y por qué es la respuesta? Si estamos hablando de un equilibrio,
Entonces, ya aquí existe un punto de equilibrio, maestros. Existe un punto de equilibrio. Y si existe un punto de equilibrio, perdón, ¿ah? Y si existe un punto de equilibrio, entonces aquí la respuesta es la letra B. Porque dice, a un precio de 60 soles se generará un exceso de oferta. Porque ya nadie va a querer comprar. Nadie va a querer comprar porque el punto de equilibrio está acá. Entre 50 y 35 camisas que está produciendo la empresa. Porque los consumidores demandarán, porque los consumidores demandarán una menor cantidad de camisas de lo ofrecida por los derechos. Si cuesta más, la mayoría no compra más. Vamos a demandar menos. Entonces la respuesta aquí es la letra B, la 21. Ya, ok, 2 minutos más y con esto acabamos. Este es un concurso también de economía, de la competencia, gestión responsablemente de los recursos económicos, Tribunal 21, que también tiene que ver mucho con la ley de la oferta alemana. Entonces, ¿qué significa? Casi en todas las preguntas de las evaluaciones de ascenso y de nombramiento, ley de la oferta alemana, maestros, en la competencia gestionar responsablemente los recursos. Una de las siguientes alternativas presenta dos factores determinantes de la oferta. Dos factores determinantes de la oferta. Recuerden, la ley de la oferta es que el productor siempre va a querer obtener mayores beneficios, va a querer vender la mayor cantidad y al mayor precio sus bienes, servicios que ofertan. Entonces, aquí dice, teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda, ¿cuál de las siguientes representa dos factores determinantes de la oferta? Factores determinantes de la oferta: producción y tecnología. Gustos del consumidor y el precio de bienes sustitutos. Número de consumidores, ingresos de los consumidores. Para este caso, recuerda que nos está diciendo, tiene en cuenta la ley de la oferta, ¿cuál de las siguientes al tener en cuenta dos factores de la oferta? Cuando hay menor costo de producción y cuando se utiliza tecnología, entonces a menor costo de producción, entonces, por tanto, va a determinar el precio de la oferta. Si yo tengo buena tecnología y mi costo de producción es menor, entonces por tanto mi oferta será menor y voy a vender la mayor cantidad. O también se puede generar mayor oferta, mayor demanda también. Ocurre en el mercado. Entonces aquí la respuesta, maestros, en esta 51 es la letra A. Recuerda, oferta, costo de producción y demanda. A menor costo, mayores utilidades. Vamos por la siguiente. 52. Y dice, en un mercado competitivo, el precio de equilibrio del ceviche ha aumentado debido a un incremento en el precio del limón. Precio de equilibrio, lo que dice el punto medio, precio de equilibrio. Ok, ya el punto de encuentro entre comprador y vendedor. El incremento, ya. Esta situación, considerando que todos los demás factores se mantienen constantes. Que solamente el limón, o sea, la parte de lo que es naturaleza. ¿Qué ocurre con la cantidad de equilibrio en el mercado de ceviche? ¿Qué ocurre? Y aquí la respuesta es la cantidad de equilibrio disminuye. Entonces, cuanto el limón ha subido, entonces de hecho la cantidad de equilibrio disminuye. Esa es la respuesta B. Entonces, significa disminuir de hecho la venta de los productos. En este caso, vamos a la siguiente. La 53. Y la 53 es, bueno, ya, pero como me planteaban por minuto, es necesario tener el concepto de mercado perfecto y mercado imperfecto. En este caso, los mercados imperfectos son monopolio, oligopolio, competencia monopolista, monoxonio y oligopsonio. Es necesario tener este concepto. Pero para este caso, para responder a la siguiente pregunta, vamos a ver sobre monoxonio. Es el monopolio del consumidor, en el sentido que existe una sola empresa que compra insumos o factores productivos y muchos vendedores desorganizados. El precio lo determina la empresa compradora y los vendedores con precios aceptables. Entonces, un monopolio
El ofertante es el que pone precio, el que determina el precio. En un monopolio, el comprador es el que determina, porque es el único que compra ese bien, ese servicio. En un monopolio es el único que vende ese bien o ese servicio. Entonces, a partir de esa concepción, entonces la siguiente pregunta dice, una empresa de lácteos es la única que compra la producción de leche a los ganaderos de una localidad. Estos ganaderos no poseen los medios para realizar el transporte adecuado de la leche y garantizar que se mantenga en buen estado. Por ello, solo pueden vender su producción a esta empresa porque es la única que les ofrece a los ganaderos para recoger y transportar la leche que producen. ¿A qué tipo de estructura del mercado corresponde esta situación escrita? Al mercado imperfecto, y en este caso la respuesta es al mercado monopsónico. ¿Y por qué monopsónico? Porque ya estamos diciendo, es el monopolio del consumidor. Es el único comprador, no está comprando en este caso el precio. ¿No? Y eso es lo que lo hemos tratado de hacer súper veloz y agradecerles a todos ustedes, maestros, por esto. Muchas gracias, les agradezco. Si tienen alguna consulta o una preguntita, una o dos, con gusto para responderlos, y con eso estaríamos acabando el trabajo de hoy. Ok, maestros. No habiendo pregunta, agradecerles a todos. Ya.